Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Padre, en el nombre de Jesús, este día, Señor, estamos delante de tu presencia. Estamos hambrientos y sedientos, Señor, del alimento espiritual que es tu palabra, Señor. Nos pedimos que bendigas tu palabra, porque tu palabra ya es bendita, porque tú eres la misma palabra, Señor Jesús. Tú eres el verbo que habita entre nosotros, Señor. Queremos comer de tu palabra, Señor, y recibimos tu palabra, Señor, con una actitud, Señor, de reverencia, con una actitud de gozo, sabiendo que, Señor, es tu palabra y que nosotros somos tierra fértil donde la semilla de tu palabra caerá, Señor, y dará su fruto. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Tome su lugar, hermanos. Aleluya. Me da mucha admiración las personas que se enlistan en los maratones. Ustedes saben qué es un maratón. Un maratón es un conjunto de personas que se disponen a hacer y a tomar entrenamientos ya sea de bicicleta, ya sea caminando o de alguna otra manera, y se disponen su corazón y se determinan a no solamente empezar una carrera, ya sea de caminar, ya sea de ir de bicicleta, ya sea quizás de motocicleta, no sé, pero se determinan a empezar una carrera, y no solamente a empezarla, sino a terminarla. A mí me sorprende mucho y los admiro, porque cuando es un maratón donde están caminando, donde van caminando o van corriendo, wow, eso no es fácil, hermanos. Ustedes han visto algo así parecido quizás en la televisión o en las películas. La gente tiene que estar en forma, tiene que estar, su salud tiene que estar bien y tiene que estar muy ejercitados, porque van a caminar mucho. Esas personas que entran en los maratones, es una admiración. Su propósito y su meta de ellos no es solamente empezar esa carrera, no es quedarse a la mitad de esa carrera. Yo creo que todos empiezan con la actitud y con la firme determinación de llegar al final de la carrera. Pero bueno, muchos quedan en el camino, muchos se quedan a la mitad, muchos quizás por los obstáculos que vayan enfrentando durante la carrera, no todos llegan, pero uno llega. Y qué bueno por ese que llega, porque quiere decir que venció y que triunfó grandemente. Pues hermano, yo te quiero decir que el camino de la fe y el camino en Cristo Jesús es como una carrera. Nuestra vida en Cristo Jesús es todos aquellos que ustedes están empezando, aquellos que hace 15 días bajaron a las aguas del bautismo, precisamente y enfocadamente quiero decirles, ustedes han empezado a caminar en Cristo Jesús. Esa es una carrera, la carrera de la vida, la carrera de vivir la vida cristiana, pero se necesita determinación. Y aquí el libro de Job nos enseña y nos dice: determinarás a sí mismo una cosa. Ahora vamos a regresarnos un poco. Usted me dirá: a ver, pastora, explíquenme un poquito qué quiere decir la palabra determinación. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra? Determinación es tener firmeza. Diga conmigo, firmeza en las decisiones que tomamos. Usted sabe que todos los días tomamos decisiones. Todos los días decidimos este día domingo levantarnos y venir a la casa del Señor. Que quizás habían obstáculos, habían muchos. Yo creo que si los enumeramos haríamos una lista grande, pero decidimos y aquí estamos. Entonces, determinación es tener firmeza en las decisiones que nosotros tomamos. Una persona determinada es una persona firme en sus convicciones. En este caso, nosotros que servimos a Cristo, estamos firmes en la decisión de servirle.
el corazón, obedecemos al Señor y bajamos a las aguas del bautismo. Entonces, una persona determinada es una persona firme en sus decisiones, es una persona que decide trazarse quizás algunas metas. ¿Saben que es bueno ponerse metas, trazar metas? Entonces, pero tiene la determinación de hacerlo. Trata de llegar a esa meta. En el ejemplo de los que están en el maratón, todos empiezan con esa decisión y con esa determinación de que van a empezar y que quieren acabar. Entonces, una persona firme y determinada, es aquella que se mantiene firme en esa decisión y no descansa hasta alcanzar la meta planeada. Yo quiero decirte, hermanos, en este día, que Dios nos está hablando de la palabra determinación. Amén. Determinación, y yo deduzco también la palabra determinación como una palabra que es también un sinónimo, podría ser firmeza. Nosotros necesitamos determinación para seguir a Cristo. Hemos empezado este camino. Muchos ya llevamos años en el camino del Señor, y por la gracia del Señor, fíjate lo que te digo, por la gracia del Señor hemos permanecido. Amén. Porque no ha sido nuestra fuerza, pero sí ha sido nuestra determinación. Porque no se necesita que lo hagas en tu fuerza, pero se necesita que te determines. Amén. Y Job dice, determinarás a sí mismo una cosa. Hermano, se necesita una cosa. Dile a tu hermano enseguida, dile una cosa. Una cosa, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. O sea que vas a tomar una decisión, vas a tomar la determinación y vas a ser firme. Porque dice, sobre tus caminos, porque dice, después de esto dice, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. La luz es Cristo, hermanos. ¿Cuántos quieren que siga resplandeciendo la luz de Cristo en sus vidas? Dice la palabra de Dios, nos enseña un ejemplo. Bueno, realmente la Biblia está llena de ejemplos donde hombres y mujeres se determinaron a estar firmes en su fe. Hermanos, van a venir tiempos difíciles. Es más, estamos viviendo tiempos difíciles donde nuestra fe va a ser probada. Diga conmigo, mi fe va a ser probada. Hermanos que se bautizaron, hermanas, tu fe va a ser probada. La fe de 3 hombres, de 3 jóvenes hebreos fue probada. En el libro de Daniel nos habla donde habían 3 jóvenes, 3 varones, y no lo vamos a leer todo ni vamos a narrar todo, pero sí lo más importante, usted lea en su casa el libro de Daniel en el capítulo 3. Pero parafraseando la historia, habían 3 hombres, 3 jóvenes, en sí eran jóvenes hebreos, que ellos estaban trabajando para el rey de aquel tiempo, el rey Nabucodonosor. Y estos hombres eran hebreos, quiere decir que tenían el temor de Dios en su corazón. Qué bonito es ver jóvenes, hombres, sirviendo al Señor y con el corazón, con Cristo en su corazón. Estos jóvenes estaban ahí. Sucede que el rey Nabucodonosor quiso construir una estatua de oro. El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia y era gente pagana. No servían al único Dios, Jehová de los ejércitos, pero ellos necesitaban una imagen para adorar. Cuando Dios había dicho, no te harás imágenes de ninguna semejanza aquí en la tierra, ni de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios. Amén. Pero el rey Nabucodonosor dice en el capítulo 3 que él hizo una estatua de oro. Y ahí dice que las medidas y todo eso. Entonces el rey dijo, todos van a adorar esta estatua que yo he creado. E incluso dijo, al son de la trompeta, al son de la bocina y al son de todos los instrumentos que tenían ahí,
Cuando oigan estos instrumentos, todo el pueblo, todos los del reino, tendrán que adorar a la estatua de oro. Tener que inclinarse a la estatua de oro. Pero habían 3 hombres jóvenes que ellos sabían que al único que le deberían de dar adoración y honra y aún inclinarse era el Jehová Dios de los ejércitos. Hermanos, estos jóvenes no lo hicieron. Y como siempre hay gente chismosa, le fueron a decir al rey: hay 3 jóvenes que están trabajando, porque los jóvenes trabajaban ahí con el rey, ¿verdad? Y le dijeron: estos jóvenes que tú tienes ahí no están haciendo lo que tú dijiste. Hermanos, en nuestro caminar nos vamos a encontrar con tantas cosas que van a querer venir a probar nuestra fe. El mismo enemigo se va a levantar contra ti, porque esto que había pasado no era nada más porque sí, no era nada más porque estoy diciendo algo, era algo cierto. Pero estos jóvenes estaban firmes. Yo te quiero decir, hermano, que van a venir cosas difíciles a tu vida, pero, hermano, si tú te mantienes firme, tú vas a saber el final de la historia. El final de la historia, el rey los manda a llamar. Eran 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces les dice: con que ustedes no han querido obedecerme, y como diciendo, les voy a dar una oportunidad más, lo voy a volver a hacer. Pero ellos dijeron: mira, rey, no tenemos por qué hablar de este asunto, como diciendo, ya estamos convencidos y seguros de que al único Dios que le debemos dar adoración es a nuestro Dios, y no a tu estatua. Estoy parafraseando. Entonces ellos dijeron: mira, no tenemos por qué hablar sobre esto. Entonces, como diciendo, pues no lo vamos a hacer y haz tú lo que tú quieras. Hermanos, su fe fue probada. Nosotros tenemos que ponernos a pensar esa determinación que estos jóvenes tuvieron, porque esa fue una determinación. Ellos pudieran haber dicho: ándale, nos mandó a llamar el mero, pues ahora qué vamos a hacer. No sé, hubieran podido tener otra clase de respuesta y finalmente verse doblegado y ver adorado esa imagen, porque ellos no hubieran querido pasar eso, pero ellos no hicieron eso. Ellos se determinaron y dijeron: mira, rey, no tenemos por qué hablar de este asunto. Entonces el rey se enojó y fueron lanzados, porque se había preparado un horno de fuego. Oiga, hermanos, si usted piensa que ahorita está caliente afuera, así es. No sé cómo estaría ese horno. Dice que había un horno de fuego ardiente. Y cuando estaba muy ardiente, que incluso dijeron: bueno, pues el castigo es, como diciendo, la sentencia es que ustedes los vamos a mandar ahí, como diciendo, ya se acabó. Lo maravilloso del asunto, para que los que no saben la historia, es que estos jóvenes, y fíjense lo tremendo que estaba este fuego, este horno de fuego. Dice que cuando los que iban a llevarlos ahí, cuando abrieron, ellos mismos se quemaron. Pero a ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, se quedaron en el horno de fuego. Dice que solamente pero no murieron. Dice que solamente las ataduras, porque los amarraron. Lea toda la historia. Los amarraron, pero dice que no les pasó nada. Y fíjense lo que pasó con el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor dijo: ¿qué pasó? Hemos echado 3 personas al horno de fuego. ¿Cómo es que yo veo 4? Y el cuarto se parece al hijo de los hombres. O sea, el mismo rey pudo ver que el Dios que ellos servían no era cualquier Dios, era Jehová de los ejércitos, el que dijo, el mismo Nabucodonosor dijo: el Señor, el Dios que ustedes sirven, los ha librado.
Y al final de cuentas, esos chismosos que fueron ahí a decir eso, ellos fueron lanzados ahí y fue tremenda la historia. Pero ¿qué te quiero decir, hermanos? Yo sé que no estamos en una lucha, hermanos. La vida del cristiano es una vida maravillosa en Cristo, hermanos. Pero vamos a presentarnos y nos vamos a pasar por las luchas y las pruebas. Pero, hermanos, en medio de eso, cuando nosotros somos obedientes a Cristo, Cristo está con nosotros. Los muchachos estaban en el horno del fuego, pero ahí estaba el Hijo de Dios en medio de ellos y Él los pudo salvar. El testimonio fue que ellos pudieron, el rey y los que estaban alrededor en ese reinado, pudieron ver que al Dios que ellos adoraban era Jehová de los ejércitos, quien era el Dios todopoderoso. Se necesita determinación, hermano, en nuestra vida para caminar una vida aún en medio de los problemas. Yo me pregunto, ¿cuántos problemas has pasado en el proceso de que tú has venido al Señor, hermanos? Hay muchas cosas. Es más, tú has tenido problemas antes de venir al Señor, pero ahora sí hay problemas, dice la palabra del Señor, pero en medio de esos problemas tenemos al Dios Todopoderoso que nos puede sacar adelante. Se necesita una determinación, como la determinación que tuvieron los jóvenes. Se necesita la determinación para enfrentar situaciones que quizás quieran probar nuestras convicciones. ¿Ustedes creen que ellos no pudieron al último, su fe se estuvo tambaleando? No es cualquier cosa, hermanos, que ellos iban a estar en el horno de fuego, que ellos dijeron, ustedes se van a ir al horno de fuego. Hermanos, esas situaciones que tú pasas, todas son tremendas, pero en medio de todo se necesita la determinación de seguir a Cristo, de seguir al Señor. ¿Cuál es lo contrario a la determinación? Es la duda. Diga conmigo, duda. Lo contrario a la determinación es incertidumbre. Cuando Dios quiere que tú estés firme y determinado, a veces el enemigo te viene con la duda. ¿Cómo? Por medio de los problemas, por medio de las dificultades, por medio de las cosas difíciles que atravesamos en el mundo. Viene la incertidumbre, viene la duda y viene la vacilación. Esa palabra es medio tremenda, la vacilación. Yo puedo entender que es como que ahorita sí y mañana no, ahorita no y mañana sí. Vacilación, cuando la vacilación no viene de Dios. Lo importante es la determinación. Por eso dice Job, te determinarás. Amén. El Señor, hermanos, está buscando que nuestros corazones estén determinados hoy más que nunca. Amén. Dios es el que produce en nosotros, hermanos. Nosotros no lo vamos a poder hacer solos, pero sí con la ayuda de Dios, porque el Señor Jesús, su palabra, y el apóstol Pablo escribía a los filipenses y les decía, es Dios el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Otra versión dice, Dios es el que trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esto es la determinación, hermanos. Es que Dios te da el poder, no es de nuestras fuerzas. Por eso cuando nosotros todos los días nos levantamos, decimos, Señor Padre, ayúdame, porque en mi fuerza no lo voy a poder lograr. Yo en mí misma no podré ser determinada en las cosas que necesito ser determinadas para seguirte y para servirte. Es a través del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios, el cual vive en nosotros. Cuando tú aceptaste a Cristo, hermano, cuando tú aceptaste a Cristo, hermana, tú renunciaste al pecado, tú renunciaste al enemigo y le diste la entrada a Jesucristo a tu corazón, y junto con eso viene
viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Y eso te hace estar firme y no estar solo cuando vengan las acechanzas del enemigo. Entonces, por eso, como en la mañana decíamos, el mismo Pablo vuelve a decirle a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando tú dices, hermano, yo no puedo, pastora, yo no puedo, las luchas están viniendo y están siendo muy fuertes en la casa, en el trabajo, en la ciudad, las cosas están viendo terribles, hay amenazas de esto, hay amenazas del otro, todo lo que estamos pasando, todo eso son cosas tremendas y contrarios, hermano, pero dice la palabra del Señor que si nos mantenemos firmes vamos a poder salir victoriosos. Cuando los 3 hebreos se mostraron firmes, ellos pudieron ver que la salvación viene de Jehová. Entonces, cuando tú pasas por una lucha, cuando tú pasas por una prueba, pero tú te mantienes firme y tú estás determinado en seguir adelante, el enemigo quedará avergonzado, porque el enemigo queda avergonzado, pero el nombre de Jehová de los ejércitos es glorificado. ¡Aleluya! La determinación es valor, es firmeza. Hermanos, las luchas se ponen fuertes, hermanos. Hay veces, incluso mentalmente, las luchas a tu mente vienen muy tremendas. Pero en medio de esa batalla de la mente, en medio de esa lucha, el valor que te da el Espíritu Santo te hará decir: en el nombre de Jesús cancelo toda artimaña de Satanás y todo lo que venga a mi mente a quererme intimidar. Y en el nombre de Jesús me paro firme. Y me paro firme y determinada en el propósito que Dios tiene para mi vida. Hermano, porque hay un propósito que Dios tiene. Aún en medio de la lucha, aún en medio de la prueba, el Señor tiene un propósito para ti. Que si tú y yo nos mantenemos firmes, el Señor va a cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Como hijos de Dios necesitamos la determinación y la firmeza para alcanzar y cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Te has puesto a pensar, hermano, hermana, cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida? ¿Qué si yo paro aquí? ¿Qué si yo me desanimo? ¿Qué pasará con el llamado? Pues no será cumplido. Pero si tú te paras firme, el llamado que Dios ha puesto en ti te llevará a lugares y a promesas donde tú vas a ver que la determinación es la única que pudo haberte llevado hasta donde tú estás. Y la palabra del Señor nos sigue diciendo, hermanos, que tenemos que mantenernos firmes. Fíjense lo que le decía el apóstol Pablo a los filipenses también. Pablo se determinó, miren, incluso a sufrir por el evangelio. Hay muchos hombres, repito una vez más, que fueron determinados. Uno de esos hombres fue Pablo, que se determinó incluso a sufrir. Ustedes, los que ya conocen la Biblia, saben que el apóstol Pablo sufrió persecución, aunque él fue uno que primero persiguió a la iglesia. Pero cuando vino y tuvo el encuentro con Cristo, bueno, siguió su caminar, pero sufrió muchas cosas por causa del evangelio, por causa del llamado que Dios había puesto a su vida. Entonces, aún así, Pablo se determinó, aún en medio de sufrimientos, aún en medio de toda lucha que vino en contra de él, incluso de la misma muerte, Pablo se determinó. Por eso dice en Filipenses 3:13, donde nos dice claramente, el 13 y el 14 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para conseguir el premio del
el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo sabía y se determinaba a decir: aunque yo no lo he alcanzado todo, yo sigo determinado hacia adelante. Mi meta es Jesucristo. Por eso en este día tu meta, hermano, y mi meta tiene que ser Cristo. Cristo, en medio de la lucha, Cristo, en medio de la adversidad tiene que ser Cristo. Pablo se determinó aún en medio del sufrimiento y dijo: yo prosigo hacia la meta, poniendo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermano, yo te digo que cuando nos determinamos a seguir a Cristo, aún en medio de las circunstancias difíciles, el Señor se va a glorificar. El Señor se va a glorificar porque dice su palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En el nombre de Jesús, esta palabra viene a nosotros ahorita a decirnos, hermano, dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Muy bien, lo sabemos, ¿verdad? Pero tenemos que ponerlo por obra. Esa palabra que ya está en nuestro corazón, tenemos que hablarla, tenemos que vivirla. Que sí, dice, no te desanimes, pues cuando venga el desánimo tú te paras firme. No te pares, como dice la escritura, como aquel hombre que hizo su casa sobre la arena. No, tenemos que estar firmes, parados en la roca que es Jesucristo, y que todo nuestro fundamento esté bien parado sobre una roca. La roca es Jesucristo. Vendrán los vientos contrarios, sí van a venir. Vendrán las tempestades que se van a levantar. Pero hermano, como la predicación que da el pastor Ismael, cuando Jesús está en tu barca, todo va a estar bien, hermano. Así vengan los ríos y las tempestades, cuando nos determinamos a servir a Cristo, es necesario servirle con todo nuestro corazón. La pregunta es, hermano, ¿qué te está impidiendo que tú te determines, que tú tomes la decisión firme de servir a Cristo, y de que aún en medio de la lucha y aún en medio de la prueba tú puedas decir: con Cristo yo me pongo firme, y con Cristo voy a seguir adelante determinada y determinado, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Porque dice su palabra que aunque un ejército acampe contra mí, no tengo por qué temer, no temerá mi corazón, y si aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermano, necesitamos hacer esa decisión. Cierra tus ojos ahí donde estás, cierra tus ojos. Y en este momento vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque así como estos jóvenes hebreos se pararon firmes y determinados, Señor, para seguirte a ti, para saber que tú eres el único Dios todopoderoso, que el único que es digno y merecedor de ser exaltado y adorado, y el único que nos puede librar y salvar aún de la misma mano, de las tormentas, de los peligros, de las enfermedades. Tú eres el único Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, en este día, aquí estamos, dándote gracias, Señor, por tu palabra, dándote, Señor, a ti la gloria, y Señor, y diciendo: Padre, en tu nombre, Señor, venceremos, Señor. No es en nuestra fuerza, Señor. No es en nosotros mismos, nuestra propia sabiduría para resolver las situaciones y los problemas que enfrentemos. Señor, es por tu gracia, es por tu ayuda, es por tu misericordia, es porque, Señor, nos vamos a mantener firmes, Señor, firmes, creyéndote a ti, creyendo tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te pido que te pongas de pie ahí donde estás, hermana. Hermano, pónganse de pie ahí en sus lugares, y como una muestra y una señal de permanencia, levanta tus manos al Señor. Dice su palabra: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, porque, Señor,
mi socorro viene de ti, Señor. Tú hiciste el cielo y la tierra. Padre, en este día, Señor, nos mantenemos firmes, Señor, creyéndote a ti, creyéndote a tu palabra, Señor. Que tú, Señor, como dice tu palabra, tu Espíritu Santo, el Dios mismo, el que produce, el que trabaja en nosotros para ayudarnos a hacer el querer y el hacer por tu buena voluntad. Es Dios el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, en medio de las luchas y en medio de los problemas que estuviese pasando tu iglesia, Señor, tus hijos, Padre, nosotros nos mantenemos firmes, tomamos la firme decisión y la firme determinación de buscarte y de seguirte en todo momento, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que el poderoso gigante está con nosotros, que ese Jehová se levanta cual poderoso gigante y pelea a nuestro favor. Gracias, Señor, por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. A mí me gustaría, hermanos, que vengan para acá, vengan hermanos, y que tomáramos este tiempo y aquí delante del altar del Señor pudiéramos levantar nuestras manos y decir: Señor, perdóname, porque a veces, Señor, me siento desmayar, a veces me siento triste por las circunstancias que parecen que vienen a mi vida, pero yo hago en este día la firme decisión de seguirte, de servirte con todo el corazón. En mis fuerzas no lo voy a hacer, Señor, es en tu fuerza, es en la fuerza y en el poder de tu Espíritu Santo que podré salir hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos a ti, Señor. Oh, porque tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones. Hay momentos, Señor, que la lucha es muy fuerte, hay momentos que la dificultad, el problema lo tenemos todo por encima y es muy difícil en nuestra propia fuerza continuar, Señor, pero clamamos a ti, Señor, sabiendo que Jehová es nuestro pastor, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oh Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos en quién clamar, a quién clamar y quién nos ayude en medio de la lucha, en medio del problema. Nos determinamos, Señor, hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido seguir hacia adelante, en medio, Señor, de lo que el enemigo traiga, Señor, para hacernos desmayar o para hacernos tropezar. Hemos decidido seguir adelante, aunque se levante lo que se levante, Señor, en contra de tu iglesia. Declaramos que ninguna arma forjada en contra de tu iglesia prevalecerá, Señor. Señor, y cancelamos todo plan del enemigo, cancelamos y derribamos toda estrategia de Satanás, todo desánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tú traes paz a los corazones, que tú traes, Señor, y que eres tú, por tu Espíritu Santo, el que produce en cada vida y en cada corazón el querer y el hacer por tu buena voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en este momento, Señor. Te damos la gloria, Jesús. Te damos la alabanza a ti, oh Dios. Recibe la gloria, Señor. Hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo. Tú puedes decir como ese carcelero, dijo cuando le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todos creyeron, el carcelero y su familia, y vinieron y fueron bautizados y empezaron un caminar nuevo con Cristo. Se trata de una decisión, hermanos, de una determinación. Junto con tu decisión es una determinación seguir a Cristo.
Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Tuya es la gloria, Jesús. Tuya es la alabanza. Gracias, Señor, gracias. Porque no es de nuestra fuerza, Señor. El enemigo se quiere levantar, Señor, y se levanta, Señor, pero Señor, en el nombre de Jesús está cancelada toda obra de Satanás. Todo pensamiento contrario en las vidas y en los corazones, Señor, que manda el enemigo, esas flechas, esa batalla espiritual en la mente, Señor, cancelada está en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea, Señor, la que viva en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros labios, para en los momentos de lucha podamos hablar con poder y con autoridad tu palabra. Oh, tu palabra, porque tu palabra es poder. Tu palabra es poder, Señor. Someteos pues a Dios, dice su palabra. Resistid al diablo y de vosotros huirá. En el nombre de Jesús. Pero hay que someternos a Dios. El sometimiento no se trata de obedecerle a Dios, de amarle a Él, de buscarle a Él. Y cuando venga toda acechanza del enemigo, tú con el poder y la autoridad que Dios te ha dado, habiéndote sometido a Dios, lo vas a reprender en el nombre de Jesús y el enemigo huirá en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Le damos un aplauso a Cristo. Aleluya. Le damos gracias, Señor. ¿Cuántos dicen conmigo, he decidido seguir a Cristo? Aleluya. A ver, diga conmigo, yo he decidido seguir a Cristo. Yo me determino, ahora di la palabra, yo me determino seguir a Cristo. Aleluya. Aunque venga lo que venga, nuestra determinación, hermano. Hermanas, aunque ustedes sigan luchando todavía con sus familiares en casa que no quieren servir a Cristo bien, aún así, determínate servir a Cristo. Determínate buscarlo todos los días. No pongas tu mirada en las circunstancias, pon tu mirada en Cristo. Porque dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así que adelante, hermanos, Dios les bendiga y damos la gloria al Señor.